Aquel sábado, 13 de agosto del año 1831, Guillermo Miller había descargado toda su preocupación ante su Dios. Él le había dicho, vencido el Espíritu Santo, hablándole cada vez más, que lo que él había descubierto en el estudio de la palabra debía compartirlo con otros, pero había buscado muchas excusas. Le había dicho al Señor: Señor, está bien, si tú quieres que yo vaya a predicar, pues que llegue alguien a invitarlo. Le dijo él a Dios. Y él pensó para adentro de sí: ¿quién me va a invitar a mí si yo soy un agricultor? Yo no soy predicador, ni soy pastor, y yo no tengo preparación. Así que a nadie se le va a ocurrir invitarme a mí. 1 hora y media después, un sobrino de él estaba tocando la puerta. Ese sobrino se llamaba Irving Guilford. Su padre Silas era un hombre influyente, miembro, ¿verdad?, dirigente, tal vez primer diácono de la iglesia bautista de allí de Dresden, aquí en el estado de Nueva York. Y esto es casi en la frontera con Vermont. Dresden estaba a 26 kilómetros de donde vivía William Miller, Guillermo Miller. Y el joven llegó con este mensaje. Mi papá me envió a preguntarle que si podría venir mañana a compartir con nosotros lo que usted ha aprendido en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo. Ellos van a invitar a sus vecinos, y si usted quiere, predique en la iglesia, si no, predique en alguna casa donde usted se sienta más cómodo. Si no quiere predicar, puede hablarle a los vecinos y puede hablarlos. Miller se quedó pasmado al oír ese mensaje, y no solamente pasmado, se quedó enfurecido, porque eso no era lo que él pensaba que Dios le iba a hacer. ¿Y sabe lo que hizo? Salió para una arboleda que había allí de árboles de arce, y allí se postró al Señor y empezó a pedirle: Señor, quítame esta carga, no me metas en este compromiso, tú sabes que yo no puedo hacerlo. Cada vez era más la convicción en su corazón: ve y dilo al mundo, ve y dilo al mundo. ¿Quién era este granjero? ¿Y cuál fue la causa dramática de su confrontación con Dios? Guillermo Miller nació en el año 1782. Le cogió 18 años al siglo XVIII y casualmente, coincidentemente, vivió 49 años del siglo XIX. Murió en el año 1849. Él nace en Massachusetts, pero donde se cría es aquí en Los Hampton. No Los Hampton de aquí de Long Island, sino Los Hampton allá en Upstate, que hay un lugar que se llama así también, cerca de la frontera con Vermont. A muy temprana edad, él aceptó la doctrina deísta. ¿Qué cosa es un deísta? Un deísta es una persona que cree solamente en Dios, pero que Dios sí hizo este mundo, Dios existe, pero nada más. No es un Dios personal, no es un Dios que se le ore, no es un Dios que intervino, que sostiene, como enseña la Biblia. En algún momento del año 1815, ¿verdad?, dijimos que nació en el 92 o en el 82, 1782, 1815, teniendo como unos 33 años alrededor de eso. Miller tuvo una experiencia religiosa única, y él decidió abandonar esa doctrina y esa filosofía del deísmo y buscar y creer en el Dios de la Biblia, el Dios personal, el Dios que tú puedes confiar en Él y contarle sus problemas.
problemas. El Dios que te oye. Así se llama, ¿verdad? Es uno de los nombres que se le da a Jehová en el Antiguo Testamento. Jehová Jireh, Jehová es el que te oye. Los amigos lo ridiculizaron, se burlaron de él. ¿Cómo tú vas a estar creyendo en esas boberías de la Biblia? Y entonces Miller comenzó un estudio personal. Abrió la Biblia y empezó allí en Génesis capítulo 1, desde el Génesis, a investigar, a buscar todos los argumentos, ¿verdad? Y todo lo que él quería saber de la palabra de Dios. Pasaron 3 años, 1818, y llegó a la solemne conclusión cuando se enfrentó con el libro de Daniel. Allí entonces sí que se dio tremendo stop. Él empezó a estudiar ese libro y días y semanas, y descubrió en Daniel 8:14 que esa profecía de hasta 2300 tardes y mañanas o días proféticos, y llegó a una conclusión: la venida de Cristo va a ser a esta tierra entre el año 1843 y 1844, más o menos entre el 21 de marzo, ustedes saben, el equinoccio de primavera, y del 43, 21 de marzo del 44. Pronto la seriedad de estos descubrimientos pues comenzaron a imponer un gran peso en este hombre de Dios, y él sentía esa carga y cada vez era más. Trató de librarse de esa impresión que tenía en su corazón, pero como si una voz le dijera: ve y alerta al mundo de su peligro, ve y alerta al mundo, ve y alerta al mundo del peligro que viene. Y allí Miller se postró y le dijo al Señor, entonces, aquella tarde, aquel sábado 13 de agosto del año 1831, si me envías a alguien. Miller buscó cuánta razón había. ¿Sabe lo que le dijo a Dios? Él escribió esto. Cuánta trivialidad. Le digo: yo soy un hombre viejo, no soy predicador, soy agricultor, no tengo educación, no tengo preparación eclesiástica ni preparación, no soy una persona educada, soy torpe de palabra, no tengo elocuencia, no sé, todo era no, igual que Jeremías. Jeremías no quería hablar. Pero ninguna de estas excusas, ni siquiera todas juntas, pudieron con el Señor. Por esa razón, Miller entonces salió furioso de allí y le dijo al Señor: al principio no voy a ir, pero después el Señor lo convenció de que debía ir con su sobrino. Salieron aquella tarde, el 13 de agosto de 1831, sábado de tarde, y llegaron a aquel lugar al otro día. Y el otro día en la mañana, ¿sabe qué pasó? La sala de la casa de los Clifford estaba repleta de gente. Había más gente allí que lo que hay ahora aquí en la iglesia. Repleta de gente. Y entonces Miller empezó a explicar lo que él había encontrado en la profecía y cómo el capítulo 9 de Daniel proveía la clave para comprender las fechas de la profecía. Al concluir su presentación, Miller insistió en la urgencia, ¿verdad?, de prepararnos para la venida de Jesús. Su presentación tuvo un profundo impacto en la gente, y la gente salieron de allí tan entusiasmados. ¿Saben lo que le pidieron? Mire, vuelva la próxima semana, el próximo domingo, venga para que nos predique. Y él se dio, y para el próximo domingo no era una casa. ¿Saben lo que le prepararon? La iglesia bautista de Dresden. ¿Y sabe qué? La iglesia se llenó también. Y allí Miller puso. Pero ¿sabe lo que pasó? No solamente era del pueblito este de Dresden, vinieron gente de otros pueblos y se corrió la voz de este descubrimiento de las profecías. Si Miller pensaba que todo se había acabado allí en Dresden, estaba muy equivocado. Cuando llegó a su casa el lunes siguiente, encontró una carta. Ahora la carta viene de un pastor, el pastor de apellido Fuller.
Un ministro que vivía a varios kilómetros de ahí, en un lugar que se llama Portland, en Vermont. Y Fuller desconocía lo que había pasado allí en Dresden, New York, ¿verdad? Y entonces está invitando a Miller para que vaya a exponer y a predicar en su iglesia lo que él había descubierto en las profecías de Daniel. Esto confirmó aún más a Miller de que Dios lo estaba dirigiendo y que debía compartir con el mundo lo que él había estudiado. ¿Sabe lo que pasó, hermanos? Esto fue el principio de un poderoso ministerio de ese hombre de Dios. ¿Lo podemos poner? Tenemos ahí a Miller en pantalla. Ahí está la foto del caballero. Este hombre, ¿saben que cuando la guerra civil, dicen los biógrafos que él alcanzó el grado de capitán en el ejército de los Estados Unidos? Pero esto fue posterior. En los años siguientes a esta invitación de Dresden y de Portland, esto fue el principio de un poderoso ministerio, repito. Las invitaciones empezaron a llover y Miller lo invitaban por aquí, lo invitaban por allá. Habló en muchas, pero en varias denominaciones, no solamente le predicó a los bautistas. Se habla de metodistas, de congregacionalistas y cristianos de otras iglesias y gente aún no conversa. Y para confirmar su ministerio, ¿sabe lo que hizo la iglesia bautista de Northampton en el año 1833? Ordenó a Miller al ministerio. Fue un ministro ordenado, sin haber pasado por un seminario. Dios lo había llamado. En el año siguiente, 1834, ¿sabe lo que hizo Miller? Le entregó la granja de él a los dos hijos. Y le dijo, yo no puedo trabajar más, yo me voy a dedicar solamente a eso. Y él escribió, y aquí el pastor, la nota de donde tomo esto, del pastor Mervyn Moore, el editor de la revista Sign of the Times, tiene parte del itinerario de Miller. Ir a Fort el 1 de octubre, a Knoxville el 5 de octubre, a Pittsburgh el 8 de octubre, y por ahí. Miller escribió lo siguiente en una carta a un amigo. Algunos ministros han procurado persuadir a su gente para que no me escuchen, pero la gente irá, y cada sermón atraerá una multitud adicional, hasta que sus casas de reunión no puedan contenernos. Tengo la seguridad, mi hermano, le dice Miller escribiendo, Dios está en esto. El profeta realmente dejó de ser. Ahora él se dedica al Señor. Ahora él dedica a su ministerio. Ahora, ¿saben qué? Lo de Miller no era solamente bestias y puras bestias y dar a conocer. Él estaba interesado también en las almas y que la gente se convirtiera, que la gente cambiara. Y le escribió una vez a un predicador: te aconsejo que lleves a tus oyentes a pasos lentos y seguros hacia Jesucristo. Y a ese mismo predicador, oiga lo que le dice, le escribió lo siguiente: debes predicar la Biblia, debes comprobarlo todo, todas las cosas según lo cual está escrito en la Biblia, y tienes que hablar de la Biblia, tienes que exhortar con la Biblia, tienes que orar con la Biblia y tienes que amar la Biblia, hacer que todos tus oyentes aprendan a amar la palabra de Dios. Un hombre fundamental en las cosas del Señor. Hasta ahí, Miller había predicado solamente en pequeños pueblos, iglesias más o menos pequeñas, pero un día el pastor de una iglesia bautista grande, una capilla que está en la calle Charlotte Street en Boston, una de las ciudades grandes de Estados Unidos, ¿verdad? Nos quitaron la serie de pelota, pero ellos fueron los que ganaron, ¿verdad? Boston Red. Pues llamado Josué B. Hines. Este hombre es un líder de un movimiento dedicado, oigan esto, a predicar el postmilenialismo. ¿Qué cosa es el postmilenialismo? Que ellos decían que primero había que preparar la tierra durante 1000 años
para que después Cristo viniera y se inaugurara entonces, ¿verdad?, todo ese reino. Ese era el pensamiento de toda Europa, en Norteamérica, en el siglo XVIII. Por su parte, Miller era premilenialista. Él pensaba que la venida de Jesús, de acuerdo con lo que había descubierto en la Biblia, primero viene y después se inaugura el milenio. Y precisamente nosotros lo vimos ahí en el antitipo, ¿verdad?, del el macho cabrío que suelta en el desierto. El diablo va a ser soltado en el desierto de este mundo, ¿verdad?, por 1000 años después que Cristo venga. Todo derribado, peor que las torres. Es interesante, este Josué Bijayo era un hombre muy enérgico. Y entonces, cuando le pregunta a Miller, pero ven acá, ¿por qué tú no has predicado en la ciudad? Dice, no me han invitado, yo voy a donde me invitan. Y entonces Jaime le pregunta, ¿y si la puerta se abre? ¿Tú irías? Y el pastor Miller, ya se le puede llamar así, ¿verdad?, acá ordenado, le digo, yo iré. Donde quiera que me inviten, yo iré a predicar. Entonces le dijo a Jaime que debía prepararse para la campaña, porque las puertas se iban a abrir en todas las ciudades de la Unión, y allí iba a comenzar a predicar el padre Miller, como le llamaban, de afecto, ¿verdad? El adventismo nunca fue igual después que Josué B. Jaime se integra al movimiento. En los 4 años siguientes, este activista hizo que las palabras milerismo y adventismo fueran familiares en todo Norteamérica. Y en un periodo de 3 meses, el hombre empezó a imprimir libros, folletos, panfletos, los empezó a regar. Es más, tenía un viaje preparado él personalmente para ir a Europa y agarró el dinero del viaje y lo puso en las publicaciones y empezaron, hermanos, las publicaciones a correr. Yo voy a cortar un poquito la historia, voy a dar un poco de saltos históricos. ¿Saben qué pasó? Entre 1840, 42 y el 44, estos mileritas, que fue como se les llamó así, los primeros adventistas, celebraron 130 campamentos. Dice el historiador George Knight, de quien el pastor Moore, ¿verdad?, Henry Moore toma las notas. La multitud de esos campamentos crecieron tanto que la carpa más grande que se podía comprar en esos días no lo podía albergar. Así que Jaime mandó a hacer una carpa especial. ¿Sabe de cuántas personas? 4.000 personas. Mandó a hacer una carpa de 4.000 personas. ¿Sabe qué? Cuando estaban en esas reuniones, la carpa se llenó y se repletó y se quedaban gente de pie afuera. Y entonces mandó a hacerle una adición a la carpa. Y entraban 2.000 personas más. ¿Cuánto era? 6.000 personas. Hermano, aquello era tremendo. Las 6.000 personas colmaron las carpas. La influencia y fama de Miller se esparcía. Un mayor revivamiento se desarrolló todavía ya en Massachusetts, en diferentes partes, en New Hampshire, en Portland, Maine, por diferentes partes. ¿Saben? Yo estuve leyendo una enciclopedia que no tiene nada que ver con religión y habla de que este hombre, William Miller, Guillermo Miller, fue el originador del movimiento y del despertar religioso más grande que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Eso fue en el siglo XVIII, de los años 1840 y 42. Y para ir terminando, quiero decirles esto. Esa fecha exacta del 22 de octubre había pasado. Él decía que iba a venir Cristo ¿entre qué fecha? Entre marzo del 1843 y marzo de 1844. Pasaron esas fechas. Hubo como 2 años. Y entonces por allá surge un hombre que nadie lo conoce, un predicador milerita llamado Samuel Snow, como nieve, ¿no? Snow. Y este hombre, estudiando y siguiendo
la misma fuente y el mismo método de Miller descubre, oigan esto, que el día de la expiación que hemos estado estudiando aquí, ¿verdad? Pues ocurrió exactamente en el tiempo que decía la profecía. Él descubrió que Jesús murió, ¿verdad? Argumentaba que la muerte de Jesús había cumplido la Pascua judía y que Jesús había muerto el mismo día de la fiesta en el año religioso judío, que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés ocurrió precisamente en ese día del calendario judío. Y de la misma forma, eso argumentaba que el día de la expiación en el Nuevo Testamento, con su purificación del santuario, entre comillas, debía ser cumplido ese mismo día en el calendario religioso judío, y ese día iba a caer 22 de octubre del año 1844. Cuando Miller, Josué Hahn y la gente vieja escucharon esa fecha, dijeron: este está loco, no, esto no puede ser. No lo quisieron aceptar. Estamos hablando de, ¿verdad?, entre marzo, abril, mayo, ya de ese mismo año 1844. ¿Qué pasó? La gente quedó estupefacta. Y hubo un campestre que se llama el campestre de Exeter. Y cuando recibieron las noticias de la teoría de Snow, se mantuvieron escépticos. Pero la noticia de la fecha del 22 de octubre de 1844 se difundió como fuego, dice José Bates. Y el pastor Froome, en su obra monumental, es la obra más grande y más importante que se ha escrito sobre la historia de la iglesia adventista relacionada con la profecía. Es una obra en 4 tomos de este grueso. Yo les he hablado a ustedes de esa obra. Yo tengo el privilegio de tenerla. Espero cuando me retire poderla completar. Ahí hay más de 3.000 páginas. ¿Sabe? Este pastor Froome se echó, no sé, fue una década, 10 años, 12 años, visitando las principales bibliotecas de Europa y de los Estados Unidos, y escribió esa obra que se llama La Fe Profética de Nuestros Padres. Y oiga lo que él cuenta allí. Lo tomó de José Bates. Dice: voló como el viento sobre las alas del viento esta fecha. Hombres y mujeres se movieron a toda velocidad, por tren, por agua, en barco, por diligencia, por caballo, con paquetes de libros, proclamando, ¿verdad?, esta gran verdad. El pastor Jaime White, que fuera después el esposo de Elena, dijo: estas verdades deben volar. Y el movimiento del séptimo mes, como se le llamaba así. ¿Por qué le llamaban movimiento del séptimo mes? Porque el séptimo mes judío es el Tishri, ¿verdad? Se le llama así ese mes. Y ese es el mes del día de Yom Kippur. Y ese Yom Kippur coincidía con el 22 de octubre del año 1844. Hermanos, llegó la mañana de ese día, la tarde, la noche, y nada sucedió. Y uno de los protagonistas allí escribió cómo ellos lloraron, y pasaron toda la noche chasqueados porque Jesús, ¿qué pasaba? Lo dejaron todo, las cosechas de papa, abandonaron el trabajo. Jesús venía. Hermanos, habían cumplido su obra y ellos creían que dentro de pocas horas iba a aparecer Jesús, y Jesús no apareció. ¿Sabe qué pasó? Dice aquí el autor: nuestras esperanzas y expectativas más anheladas fueron asoladas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado. No se hubiera comparado ni con la pérdida de todos los familiares y amigos terrenales. Lloramos hasta el amanecer. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué el Señor permitió que su pueblo se chasqueara de esta forma con respecto a la venida de Jesús?
Bueno, eso será el tema para otra ocasión. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude a ver con urgencia, como lo vieron esos pioneros, la venida del Señor. Estamos ahora más cerca, pero Dios tenía un propósito. Y ese propósito lo vamos a ver después en próximas ocasiones. Que el Señor nos bendiga a todos.